El segundo libro de Samuel, la ascensión y el reinado de David. El segundo libro de Samuel narra la historia del reinado del rey David sobre Israel, abarcando desde su ascensión al trono hasta los últimos días de su vida. Es una crónica rica en eventos históricos, políticos y personales, que refleja tanto las glorias como las debilidades del gran rey de Israel. A través de estos relatos se destacan temas de liderazgo, pecado, arrepentimiento y redención. A continuación, se presenta un resumen detallado de este libro. La ascensión de David al trono. La muerte de Saúl y Jonatán. El libro comienza con la noticia de la muerte de Saúl y su hijo Jonatán en la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. Una malecita llega a David en Siclac con la noticia, esperando una recompensa por afirmar que él mismo mató a Saúl para poner fin a su sufrimiento. David, horrorizado por el acto de levantar la mano contra el ungido del Señor, ordena la ejecución de la malecita y escribe un lamento por Saúl y Jonatán, destacando su valentía y amor por Israel. David ungido rey de Judá. Después de la muerte de Saúl, David consulta al Señor sobre su próximo paso y es dirigido a Hebrón. Los hombres de Judá vienen y ungen a David como rey sobre la casa de Judá. Mientras tanto, Abner, comandante del ejército de Saúl, hace rey a Is-Boset, hijo de Saúl, sobre el resto de Israel, estableciendo su capital en Mahanaim. Esto lleva a un periodo de guerra civil entre la casa de David y la casa de Saúl. La guerra civil y la muerte de Abner y Es-Boset. La guerra entre las casas de David y Saúl es larga y sangrienta. Joab, comandante del ejército de David, se enfrenta a Abner en varias ocasiones. Abner, cansado de la lucha y desilusionado con Es-Boset, se ofrece a transferir el reino de Israel a David. Sin embargo, Joab, vengando la muerte de su hermano Asael a manos de Abner, lo asesina. Con la muerte de Abner, el poder de Es-Boset se debilita. Es finalmente asesinado por dos de sus propios hombres, Recab y Baaná, quienes llevan su cabeza a David, esperando una recompensa. David, consternado por el asesinato de un hombre inocente en su propio lecho, ordena la ejecución de los asesinos y entierra la cabeza de Es-Boset en la tumba de Abner. El reinado de David sobre todo Israel. David ungido rey sobre Israel. Con la muerte de Is-Boset, las tribus de Israel vienen a Hebrón y ungen a David como rey sobre todo Israel. David establece su capital en Jerusalén, conocida como la ciudad de David, después de capturarla de los jebuseos. Luego, traslada el arca del pacto a Jerusalén con gran celebración, aunque un incidente trágico ocurre cuando Uzá toca el arca y muere. Las victorias militares de David. David se embarca en una serie de campañas militares exitosas contra los enemigos de Israel. Derrota a los filisteos, moabitas, amonitas, edomitas y arameos, expandiendo el territorio de Israel y asegurando su dominación en la región. David establece guarniciones y asegura tributo de las naciones sometidas, consolidando su poder y riqueza. El pacto de Dios con David. Barra inversa la promesa del reino eterno. En un momento de paz, David expresa su deseo de construir una casa para el Señor, un templo en Jerusalén. Sin embargo, el profeta Natán recibe una revelación de Dios, diciendo que no será David quien construya el templo, sino su hijo. Dios establece un pacto con David, prometiendo que su dinastía será eterna y que su descendiente edificará el templo. Este pacto es fundamental, ya que apunta a la venida del Mesías, Jesucristo, quien será de la línea de David. Los pecados de David y sus consecuencias. David y Betsabé. Uno de los episodios más significativos y trágicos del reinado de David es su pecado con Betsabé. Mientras sus hombres están en guerra, David ve a Betsabé bañándose y la manda a buscar. Ella queda embarazada, y David, en un intento de ocultar su adulterio, ordena que su esposo Urías, un soldado leal, sea colocado en la línea del frente donde muere en batalla. Dios envía al profeta Natán para confrontar a David. Natán cuenta una parábola de un hombre rico que roba la única oveja de un hombre pobre, provocando la ira de David. Natán revela que David es ese hombre y que su pecado ha desagrado profundamente a Dios. Aunque David se arrepiente sinceramente, Dios declara que el hijo nacido de su unión con Betsabé morirá. El castigo y el arrepentimiento de David. El hijo de David y Betsabé cae enfermo y muere, a pesar de los fervientes ayunos y oraciones de David. Sin embargo, Dios bendice a David y Betsabé con otro hijo, Salomón, quien sería el futuro rey de Israel.
A través de este periodo de sufrimiento, David muestra un arrepentimiento genuino y una renovada dependencia de Dios. Las rebeliones contra David. La rebelión de Absalón. Absalón, uno de los hijos de David, comienza a conspirar contra su padre, ganándose el favor del pueblo de Israel. Absalón declara su reinado en Hebrón, y David, para evitar la destrucción de Jerusalén, huye con sus leales seguidores. La guerra civil estalla, y aunque David desea tratar con suavidad a su hijo, Joab mata a Absalón en una batalla decisiva. La muerte de Absalón causa un profundo dolor en David, quien lamenta amargamente su pérdida. Sin embargo, David regresa a Jerusalén y es restaurado como rey, aunque el reino nunca recupera completamente la paz y estabilidad. Otras rebeliones y problemas. Además de la rebelión de Absalón, David enfrenta otras amenazas internas, incluyendo la rebelión de Seba, un benjaminita que lidera una insurrección contra David. Joab, una vez más, juega un papel crucial en sofocar la rebelión y restablecer el orden. Los últimos años de David. El censo y la plaga. En los últimos años de su reinado, David ordena un censo del pueblo de Israel, un acto que desagrada a Dios debido a la aparente falta de confianza en él. Como castigo, Dios envía una plaga que causa la muerte de 70,000 israelitas. David, en un acto de arrepentimiento, compra la era de Arauna y ofrece sacrificios a Dios, deteniendo la plaga. Este lugar más tarde se convierte en el sitio del templo de Salomón. Las últimas palabras de David. El libro presenta las últimas palabras de David, en las que él reflexiona sobre su reinado y la fidelidad de Dios. Estas palabras también incluyen un oráculo en el que David habla del justo gobierno de Dios y de la promesa de un pacto eterno. Los héroes de David. El libro concluye con una lista de los valientes guerreros de David, destacando sus actos heroicos y fidelidad. Estos hombres jugaron un papel crucial en las numerosas victorias militares de David y en la consolidación de su reino. El segundo libro de Samuel ofrece una visión profunda y multifacética del reinado de David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero también un hombre con debilidades humanas. A través de sus triunfos y tribulaciones, David demuestra una fe inquebrantable en Dios y un corazón dispuesto a arrepentirse y buscar la misericordia divina. El libro destaca la soberanía de Dios en la vida de David, desde su ascenso al trono hasta los últimos días de su reinado. A pesar de los pecados y errores de David, Dios mantiene su promesa de establecer su dinastía eterna, culminando en la venida de Jesucristo, el Mesías prometido. El segundo libro de Samuel nos recuerda la importancia del arrepentimiento, la misericordia y la gracia de Dios, y cómo Él puede usar incluso a los más imperfectos para cumplir su propósito divino. La historia de David es un testimonio del amor incondicional de Dios y su fidelidad hacia aquellos que confían en Él. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este video te haya acercado más a la palabra de Dios. Suscríbete para más lecturas de la Biblia y dale a la campanita para no perderte ningún video. Que Dios te bendiga.